Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Manuel Rey. Muy buenos días, Manuel. Buenos días. Y con Pablo Baroja. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días. Este va a ser uno de esos programas que hacemos a petición de nuestros oyentes. Se nos han hecho repetidas peticiones para que hablemos de los sistemas de pensiones, tanto públicos como privados, qué perspectivas tienen de futuro, qué puede pasar con ellos. Hay bastante miedo por parte de mucha gente respecto a cuál va a ser su futuro, el futuro de sus pensiones, de gente que está trabajando. Se oyen mucho los comentarios de, bueno, a mí me da igual, yo no voy a cobrar pensión, y vamos a intentar analizar hasta qué punto eso puede ser posible. Pablo, hay un tema bastante llamativo en todo este asunto de las pensiones públicas, y es que por primera vez después de muchos años, en 2011, la Seguridad Social pues cerró en déficit, un pequeño déficit, hay que decirlo, fueron unos 800 millones de euros, pero cerró en déficit. El Gobierno en sus presupuestos de 2012 ha dicho que la Seguridad Social va a cerrar en equilibrio este año, pero es bastante dudoso que eso se cumpla, dado el hecho de que las pensiones han subido este año. Han subido por dos razones, fundamentalmente: una demográfica y de diferentes salarios con el que entran en el sistema los pensionistas, es decir, salen más pensionistas de los que entran, es decir, salen evidentemente por razones naturales, porque fallecen, pero entran más. Las cohortes de población de 64 años, recordemos que la cohorte de 64 años en España es tan grande como la de 13 años, que es una cosa absolutamente anómala, lógicamente. Nunca en una población normal hay tanta gente de 64 años como de 13 años. O sea, es algo, eso se llama pirámide demográfica invertida. Y la otra razón, lógicamente, pues es la actualización de las pensiones. Por otra parte, tenemos que cada vez está trabajando menos gente, a pesar de que los salarios siguen subiendo, la masa salarial total de la población es cada vez menor, con lo que las cotizaciones realmente van bajando. Eso hace que la Seguridad Social probablemente este año cierre con un déficit mis cálculos van porque va a ser en torno entre los 5 y los 6.000 millones de euros, según cómo vaya el empleo este año. Lógicamente, con esa evolución podemos encontrarnos que de aquí a la vuelta de unos años haya problemas, ¿no, Pablo? Pues sí, el tema del déficit, sí hay un fondo de reserva que se ha ido alimentando sobre todo en los años del boom del 2000 hasta el 2008, y sí es cierto que desde el 2008 ya realmente no se ha aportado a ese fondo más dinero. Lo que sí es está entrando a ese fondo dinero por la rentabilidad que obtiene de un poco de invertir en ese fondo de dinero, ¿no? Pero sí. Sí, si quieres comentarnos en qué está invertido este fondo. Está en casi el 90% en deuda española a 3, a 5 y a 10 años, ¿no? 89,76% para ser exactos. Bueno, y una bomba de relojería. Hay
10% restante que el 45% de él está en deuda francesa, pues tampoco, y luego sí hay pues eso, el resto, pero ya estás hablando solo de un 5,5% del fondo que está en deuda, pues, de Países Bajos y de Alemania, pero realmente pues ese dinero está un poco pues ahí en primera línea de trincheras y bueno, pues me recuerda un poco a la situación de los diplomáticos griegos, ¿no? Que sí que les acababan yendo a la mesa de negociación un poco por el miedo a perder ese fondo que también tienen en Grecia y que en caso de una reestructuración pues se volatiliza, ¿no? Pero realmente los planes de pensiones no dependen de estos fondos de reserva. Es más, es que estos fondos de reserva son parte de los presupuestos generales y igual se intenta dar una imagen a la sociedad de que hay un apartadito, pero no es cierto que haya un apartadito. Esto es todo parte del dinero con el que cuenta el Estado para funcionar y forma parte de los presupuestos generales, ¿no? Entonces es una imagen pues que a la gente parece que le da más tranquilidad, ¿no? El saber que tienen ahí algo apartado, pero no está apartado. Sí, por la evolución que está teniendo ahora mismo el empleo y la economía española, y además las razones demográficas a las que aludíamos y de diferencias salariales entre la gente que sale del sistema de pensiones y la gente que entra, Manuel, yo he hecho unas previsiones en que si las cosas no enderezaran de forma sustancial en la economía española, es muy probable que el fondo de pensiones esté ya totalmente agotado hacia el año 2016. ¿Tú qué piensas de esta previsión? ¿Y qué va a pasar si realmente ocurre esto? Pues que precisamente, bueno, esta tendencia no hay ningún hecho objetivo que nos empuje a pensar que va a ser diferente. Recordemos que, bueno, en febrero la Seguridad Social ha seguido la tendencia que lleva manteniendo en todos estos meses, con una pérdida de casi 50.000 afiliados. Hagamos una pequeña distinción para que, de una manera un poco simplificada, para que los oyentes entiendan cómo funciona nuestro sistema de pensiones. A diferencia de otros países que utilizan la capitalización individual, es decir, una persona pues a nivel de pensiones públicas va aportando a un fondo como el que todos conocemos de los típicos planes de pensiones privados, tiene una hucha para sí mismo y el día que se jubila esa hucha pues se va liquidando en la pensión. En España esto no funciona así. En España tenemos un bote común, una hucha común, que era la que aludía Pablo, y en esa hucha los que en estos momentos están afiliados a la Seguridad Social en sus distintos regímenes y categorías aportan dinero que paga las pensiones de los que ya están jubilados o los que tienen derecho a una pensión. Recordemos que no solamente están los jubilados, están muchas personas que reciben pensiones por invalidez e incapacidad, ¿vale? Toda una serie de pensiones, es un sistema bastante complejo, y lo que estamos, los que trabajamos ahora, pagamos con el compromiso o el pacto social de que cuando nosotros nos jubilemos, los que por entonces trabajen paguen nuestras pensiones. Ese es el sistema que tenemos en España. Es una hucha común, no es una hucha individual. Con lo cual, este sistema depende de una manera muy, muy fuerte de la capacidad del número de personas que aportan a la hucha común con respecto al número de personas que cobran de la hucha común. La evolución actual, que como bien comentas tú, es preocupante. Lo que más daño le hace al Sistema Nacional de Pensiones son las bajas dentro de la Seguridad Social, porque son personas que desaparecen, que dejan de aportar dinero, y los recursos disponibles para las personas que están jubiladas pues van disminuyendo. Hay que tirar del fondo de la Seguridad Social, pero ese fondo, evidentemente, si la situación no cambia, cuando está en déficit, se va tirando del fondo. Es un poco pues como esa familia, ¿no? Que se quedan en paro los miembros de la familia y empiezan a tirar de sus ahorros y sus reservas. Si no media un cambio en su situación, llegará un momento en que estarán arruinados, porque esa reserva se acaba mes a mes
y llegará un momento pues que no tengan ni un euro en sus cuentas bancarias y no tengan con qué comer o con qué pagar su vivienda. Bueno, pues a nivel de país esto funciona exactamente igual. Si seguimos en la tendencia que tenemos actualmente de pérdida de afiliados a la Seguridad Social, y es que no hay nada que indique que vaya a cambiar esta tendencia, como bien dices, hacia el año 2016, como sigamos con esta evolución de déficit, habremos acabado la hucha y lo único que habrá entonces será el flujo neto de aportaciones de la gente que siga trabajando y en función de ese flujo pues pagar las pensiones como se pueda. Es decir, aunque una persona tenga derecho a una pensión, imaginémonos, de 1.850 euros, por mucho derecho que tenga ella, si no hay recursos, pues cobrará lo que pueda cobrar en función del derecho que tenga. Pues a lo mejor esa persona cobrará 1.100 euros o cobrará 900 euros. Si la situación sigue degenerando, llegará un momento pues que cobrará 300 euros. Así es como funciona de una manera simplificada nuestro sistema de pensiones. Claro, es que este sistema de pensiones, yo he oído a mucha gente, ¿no? El sistema de pensiones va a quebrar. Y no es que va a quebrar, es que lo que puede, o sea, porque nunca puede quebrar un fondo en el que se reparte las pensiones en función del dinero que entra. El tema es que lo que puede pasar es que lo que se reparte realmente no llega a nada, ¿no? Y es que la evolución de las pensiones está relacionada con el nivel de desempleo que estáis comentando, con el nivel con la dependencia que hay, con el ratio entre los jubilados y la población activa, y es que eso, por ejemplo, también se está deteriorando, ¿no? Ahora mismo creo que está en 2.4, o sea, el número de personas que están trabajando en relación con cada jubilado, pero cada vez se acerca más a ese número crítico que es 2, ¿no? Porque está cada vez reduciéndose. Y además los que están entrando dentro del sistema de pensiones están cobrando como unas jubilaciones medias superiores a los jóvenes que entran dentro del mercado laboral, ¿no? Que están, así es. También eso agrava muchísimo la situación, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, hay 17 millones de contribuyentes y no habría ni que contar esos 17 millones porque hay 3 millones que están cobrando desempleo. Entonces, esto pues sale de la seguridad social misma, ¿no? Entonces, y además que esos 3 millones se les va a acabar en relativamente poco tiempo y bueno, pues eso es otro problema, ¿no? Y otro elemento también que influye en las pensiones es la relación que hay entre la productividad del trabajador medio y la jubilación media, ¿no? Entonces, la productividad del trabajo en España pues está relacionado con tener un mercado con una suficiente intensidad competitiva y eso ni se ve ni se va a esperar, ¿no? En este país. O sea que entiendo, Pablo, que aquí el problema clave, tenemos un problema demográfico brutal, ¿no? Es decir, que la población mayor de 65 años cada vez está aumentando más en relación a la población menor de 65 años y luego, aparte de eso, tenemos un problema gravísimo de falta de crecimiento de la economía. Es que esto significa que se nos está juntando la tormenta perfecta, entiendo, ¿no, Pablo? Pues sí, porque es que la población al final pues depende de varias cosas, ¿no? Tenemos una tasa de fertilidad que creo que anda por 1.4 cuando la tasa de equilibrio está en 2.1, entonces pues eso hace que básicamente cada cohorte cada generación es casi la mitad que la anterior, ¿no? Eso solo se puede mantener con unos flujos migratorios muy positivos y somos ahora mismo el único país que tiene unos flujos migratorios negativos. O sea, fíjate que ni Grecia ni Italia tienen
flujos migratorios negativos, pero nosotros en ese sentido hemos sido hemos sido muy ágiles y de repente hemos pasado de 6 millones de inmigrantes en esa época de 2000 al 2008 a tener ahora mismo más emigrantes que inmigrantes, ¿no? Bueno, yo más que ágiles creo que el desastre económico es tal en España que directamente la gente está huyendo de aquí como de la peste. O sea, Sí. hablando mal y pronto. Por ejemplo, ¿por qué en Grecia no ha pasado, no? Porque en Grecia no tienen esos flujos. Pues porque yo creo que es que el tema es que en Grecia, bueno, yo la situación en Grecia no la conozco exactamente, pero también llevan con un paro alto mucho menos tiempo que en España, ¿eh? Y yo creo que eso también influye. Aquí la gente ya se está empezando a dar cuenta de que el paro que tenemos por encima del 20% no solo no es coyuntural, sino que va empeorando con el tiempo. O sea, es un paro estructural y que cada vez es peor y peor y peor. Y claro, la vida pasa y la gente ve que no puede estar en una situación de prácticamente exclusión social en muchos casos. Es que Juan Carlos, lo mismo que tú sabes que en economía tenemos lo que es una inflación moderada, una fuerte inflación, una inflación rampante y una inflación salvaje o hiperinflación, en el paro se puede definir exactamente igual. La situación de España, aunque lo estemos hablando con total normalidad, es una situación de paro salvaje, no paro rampante. Cifras superiores al 20%, una economía del tamaño de la española, es una emergencia nacional. Otra cosa es que aquí la gente se lo está tomando, tanto el gobierno como la mayoría de los ciudadanos se lo está tomando con filosofía. Pero es que un paro superior al 20% parte por el eje cualquier economía a nivel mundial. Es insoportable. Recordemos que cuando uno lee cosas de la Gran Depresión, bueno, sabemos que la mayor parte de la literatura sobre la Gran Depresión está escrita en los Estados Unidos, que también fue uno de los países donde pegó más fuerte la Gran Depresión. Pues siempre el drama humano que hay siempre es el desempleo. O sea, ese es el drama por sistema, y allí llegaron a un paro equivalente al que tenemos ahora mismo en España. Eso sí, con menores coberturas sociales, también hay que decirlo, pero se llegó a un paro como el que tenemos ahora y vamos, quedó traumatizada totalmente la generación aquella, la que vivió aquella situación. Y aquí, sin embargo, los poderes públicos dicen, bueno, pues nada, no pasa nada, como tú bien dices, ¿no, Manuel? Correcto. Es que la situación es muy grave y las consecuencias de un paro tan elevado, ya no solamente para aquellos que lo sufren y que, bueno, hasta cierto punto no estamos viendo imágenes como las que se vivieron en el 29 porque hay un sistema de protección social, eso que evita ver colas y colas de personas en la calle pidiendo ayuda pública para poder comer. Pero eso no niega la realidad, es decir, un paro de semejante volumen destroza el sistema financiero porque eleva las moras por encima del 8%, que es el punto que ya ha superado la banca y que es el punto a partir del cual la mesa de tesorería de un banco está directamente perdiendo ya viabilidad. O sea, ya hemos pasado el umbral de dolor. No debería de sorprendernos la actitud que están teniendo los inversores extranjeros, porque saben, como cualquiera, que un nivel de mora superior al 8% supone ya un riesgo evidente de quiebra inminente de una entidad financiera. Los recursos públicos se agotan por desplome de los ingresos y por incremento del gasto. El consumo tampoco funciona. Entonces no se puede aguantar una situación como la que está viviendo España durante un periodo tan largo de tiempo sin que el país se vea abocado finalmente a la insolvencia. Se puede aguantar un paro del 20% durante un par de trimestres, pero no se puede soportar durante todo el periodo que lo llevamos soportando en España. Y hay un tema, desde luego, muy muy preocupante también, Pablo, que es el de toda la inversión de los fondos de pensiones privados en deuda pública también. Yo he estado revisando la página del Tesoro y me he dado cuenta que los fondos de pensiones españoles tienen nada menos que 18.000 millones de euros metidos en deuda española, subiendo desde los 12.000 millones de euros que tenían al estallar la crisis financiera en el 2007. Y bueno, aparte de eso, sabemos que no todos son fondos de pensiones en la hucha que hace la gente para su jubilación, sino que también hay
mucho metido en seguros privados. Los seguros privados están en una situación similar. Tienen 34.000 millones metidos en deuda española y los fondos de inversión están también en una situación similar, que son otra forma de ahorrar que tiene la gente. También tienen 32.000 millones metidos en deuda española. Es decir, que tenemos ahí buena parte de la hucha que están haciendo las personas metidas en el mismo sistema que los fondos públicos de pensiones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ocurre esto? Además es un drama porque no pueden sacar esos fondos, esos planes esos PIAs, ¿no? Que planes de inversión, de ahorro, no pueden rescatarlos. Y bueno, sí están. Yo, por ejemplo, sí estuve preguntando sobre mis planes privados y bueno, cuando lo rescaté, porque aquí en el País Vasco sí se puede hacer, y la mitad estaba en deuda española y la otra mitad estaba en la bolsa, ¿no? Pero claro, Dios mío, qué dolor. Al final no sé qué es peor, ¿no? O sea, porque la parte de variable tienes un IBEX que está cayendo a razón de 13% anual, ¿no? Desde el 2007, a lo que hay que sumar los costes de administración y de custodia del dinero. Y luego, por otro lado, el gasto, o sea, la deuda española, ¿no? Que al final te puedes encontrar que tu dinero va a ser reestructurado y te encuentras con una situación tremenda, ¿no? Y sobre lo que comentabas antes de la Gran Depresión y de las colas de comida, pues igual no tenemos colas de comida, pero en Estados Unidos ahora mismo, por ejemplo, sí tenemos al 28% de las familias que están recibiendo cuponcitos de comida. Entonces, es que es el 28%, casi el 30% de la Vamos, que lo que hacen es ocultar las colas, ¿no? Sí, sí. Además que, bueno, se han visto la manera de tener una depresión de manera más fotogénica, ¿no? Pero que la realidad es muy, muy parecida a la de Estados Unidos en la Gran Depresión, y lo que son unos hachas estos tíos es en esconder los porcentajes de desempleo, porque han estado cambiando la metodología para calcular las estadísticas de desempleo en Estados Unidos, y lo mismo en España, de manera continuada desde las últimas décadas, ¿no? Y no es cierto que si mantuviéramos las mismas metodologías para calcular el desempleo que había en los años 30, las cifras no serían las que tenemos en estos momentos. Que serían mucho mayores, ¿no? En los Estados Unidos también. Y en España también. Y otro elemento, por ejemplo, que no hemos comentado sobre las pensiones es que a la población también le afecta lo que sería la esperanza de vida, ¿no? Y esta esperanza de vida está incrementándose pues en un año cada 5 años que pasan, ¿no? Y entonces, pues bueno, por ejemplo, Eustat asume que para 2050 va a haber un incremento de 6 años de vida en los hombres y 5,3% en las mujeres, ¿no? Pero claro, eso hace que la población jubilada esté cobrando más años las pensiones, claro. Claro, pues fíjate, hay que pagar 6 años más a esta gente. Es que las cifras es que no hay manera de manejarlas, ¿no? Sí, que no cuadran. Desde luego, mi impresión claramente es que las pensiones, tan pronto como en el año 2015 o 2016, es una cosa terriblemente impopular y harán todo lo que puedan para evitarlo, van a tener que empezar a bajarlas, ¿eh? A mí me da estoy convencido, porque esto no hay manera de cuadrarlo. O sea, la situación ahora mismo de la economía española no tiene ningún viso de arreglarse. No va a empezar a crecer la economía en un plazo previsible de tiempo, y las perspectivas son desde luego esas, ¿sí? O sea, yo lo veo clarísimo. O sea, no veo manera de evitarlo. Hay un dicho que es bastante popular, ¿no? Que es el de donde no hay no se puede sacar. Sí. O España endereza el rumbo de sus
de su economía, que al final se traduce en ingresos públicos y privados, o cualquier plan que se quiera establecer desde el gobierno, no deja de ser un tiro al aire. Es decir, da exactamente igual que tú propongas reformas del sistema de pensiones si tienes una economía arruinada y unos ciudadanos que apenas ganan para poder sobrevivir y que no tienen capacidad de ahorro. Y Manuel, volviendo al tema de las pensiones privadas, sí que me gustaría que dieras tu opinión sobre todos estos planes que tiene la gente, que nos dijeras qué tipos de planes de ahorro tienen, aparte de lo que es el fondo de pensiones estrictamente, cuáles son los más comunes, y que nos digas qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno y y luego ya si queréis pasamos a qué recomendaciones podemos darle a la gente a este respecto. Bien, de entre las distintas opciones que tiene cualquier ciudadano español, ¿no?, independientemente de su situación laboral, por un lado tiene lo que sería la cotización, ¿no?, al Sistema Nacional de Pensiones, que bueno, ya hemos analizado a lo largo de este programa los riesgos a los que se está enfrentando. Es decir, aportar ahora mismo al sistema de pensiones supone muy probablemente que no vas a recuperar eso más probable, no vas a recuperar el capital que has aportado, no vas a tener derecho a la pensión que tú estás calculando por una pura cuestión de números. La segunda opción que tenemos es la contratación de un plan de pensiones privado, pero aquí vamos a hacer dos distinciones. Por un lado tenemos el sistema español, que es un desastre, porque bloquea los fondos, no hay manera, salvo excepciones, como es el caso del País Vasco, como siempre, que es de las pocas regiones de España donde las cosas, pues más o menos a nivel económico, se hacen con un poquito de lógica y por algo es una de las comunidades autónomas que mejor está y que mejores fundamentales tiene. Y luego la tercera opción que podríamos tener es o bien una gestión propia de los fondos del fondo de pensiones personal, o bien a través de gestor, o la contratación de planes en el extranjero, sometidos a otro tipo de regulaciones diferentes a las españolas. El sistema más sencillo que ahora mismo vamos a ver, hay un problema importante de cara a la jubilación, y es que, por ejemplo, los trabajadores por cuenta ajena, les guste o no, están secuestrados. Es decir, cada mes del dinero que le tenían que pagar, el Estado se lleva su parte de impuestos, se lleva su cotización por artículo 33 y no le da absolutamente ninguna opción al ciudadano a hacer absolutamente nada. Las opciones que le quedan, si esa persona tiene unos fondos y decide hacer aportaciones, en estos momentos lo normal sería, con la situación actual y por lo menos mientras no se aclare mientras no se aclare la situación, lo normal o lo que yo les recomendaría es que pasaran a liquidez total, a la espera de a ver cómo evoluciona la situación, y una vez se haya aclarado, que no creo que se vaya a aclarar en los próximos 2 años, cuál va a ser el enfoque que se le va a dar al Sistema Nacional de Pensiones y a los planes de pensiones privados, a partir de ese momento pues moverse con su asesor y empezar a ver las opciones que tiene. Es decir, quien tenga capacidad, yo le recomendaría que se mantuviera en liquidez total con sus reservas. El tema de planes de pensiones españoles, siento decir que no le doy la misma capacidad de supervivencia que el Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, las inversiones de los planes de pensiones españoles en deuda pública han sido tremendos y es previsible, muy previsible, existe un alto riesgo de que España acabe optando por medidas como las que ha tomado Portugal no hace mucho, que es la nacionalización de fondos de pensiones privados para intentar sostener a la desesperada la compra de deuda pública y las posiciones de deuda pública. Ese riesgo es muy elevado. Y Manuel, ¿eso a nivel jurídico se podría defender? Hombre, a nivel jurídico hay una frase, ¿no?, que es que el Estado no puede cometer una ilegalidad porque es quien hace las leyes. Es una salvajada jurídica, pero vete tú a los tribunales a luchar contra el Estado. Sí, porque yo ya lo he comentado alguna vez que eso iba a acabar pasando, ¿eh? Sí. Y bueno, lo que me suelen argumentar es que a nivel jurídico eso no es posible. Léalo. Claro. Ahora mismo hay en Grecia, creo que una señora que invirtió en deuda griega más de 200.000 euros
y otro también, otro pensionista y tal, y están, los dos tienen una demanda contra el Estado, pero pues ahí van a estar los tíos ocupados durante los próximos años, ¿no? Correcto. Pero al final, pues no sé, a mí, yo lo que comenta Manuel, me parece que esa es la vía, ¿no? El tener, el depender de terceros que en estos momentos tienen semejantes necesidades de quedarse con cualquier bolsa de liquidez que hay, es que simplemente ver nuestros vecinos, ¿no? Lo que pasa ahora mismo en Irlanda, que, que están empezando a cobrar impuestos por los planes privados, ¿no? O en la misma Argentina, ¿no? Que lo que hicieron es fusionar los planes privados en un fondo, junto con el fondo de pensión público, ¿no? Es que el tema es que esos fondos privados en cualquier momento Sí, sí. pueden ser pues tomados como botín, ¿no? Es que son el candidato perfecto, Pablo. Piensa una cosa, si un Estado necesita acceder a liquidez urgente porque está a 2 pasos de una crisis de balanza de pagos, las cuentas bancarias no las puede tocar porque paraliza la economía. Las cuentas bancarias están los cobros, los pagos, se carga todo el tejido empresarial porque pasaríamos de la noche a la mañana a un fallido masivo en todas las operaciones. No puede tocar muchas cuentas de reserva, lo que serían cuentas a plazo fijo y cuentas de reserva, porque en muchísimos casos llevan indexadas de una serie de productos y tampoco puede hacerlo. Sin embargo, el plan de pensiones, por su propia naturaleza de fondo bloqueado, es perfecto para nacionalizar y para echarle el guante. Y la propia banca colabora entusiásticamente porque en esa situación la propia banca está tan asfixiada como el Estado. Con lo cual es el candidato número 1 a echarle el guante en caso de que se necesite dinero. Es de pura lógica. Y recordemos que el derecho argentino es muy similar al derecho español y que además en Argentina todo esto se vendió diciéndole a la gente que claro, que esto era mucho mejor para ellos puesto que ahora contaban con la garantía del Estado y tampoco hubo grandes problemas ni grandes revueltas en Argentina por esto, ¿eh? A la gente lo aceptó relativamente bien. Hombre, ahí estamos jugando con más de 100.000 millones que le permitirían al Estado salvar en una situación desesperada, pues poder ganar unos meses. La tentación es muy grande y no duele tanto a la gente como que le metas directamente un bloqueo en cuentas. Con lo cual, en Portugal se ha hecho, tampoco se ha visto que haya tiros en las calles por ello, se les vende, como bien comentas, que es por su bien y que cuenta con la garantía del Estado. A ver, a fin de cuentas, por ejemplo, hemos nacionalizado expropiado el FROB directamente y no ha pasado nada. Yo no he visto a la gente en las calles manifestándose. El Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos, correcto. Hemos nacionalizado el Fondo de Garantía de Depósitos, expropiado vilmente ese fondo, que era la red de seguridad de nuestros depósitos, y yo no he visto a la gente en las calles protestando por ello. Se ha quedado todo el mundo tan tranquilo. Ahora mismo ya no hay red de seguridad que respalde las cuentas de las personas. Yo no he visto a la gente nerviosa. Que esto la gente no lo sabe, pero si mañana quebrara una entidad financiera, a la gente le darían un papel diciéndole que tenía derecho a recuperar su dinero, pero su dinero ya no se lo darían. Correcto. Porque el Fondo de Garantía de Depósitos está vacío. Es la diferencia entre la situación que había hasta hace unos meses y la actual. En la situación actual, al haber desaparecido el Fondo de Garantía de Depósitos, que fue utilizado para poder rescatar a la banca, hasta este momento sí había un fondo efectivo, real, con dinero contante y sonante, que permitía que en el caso de una quiebra de una entidad financiera los depositantes pudieran recuperar su dinero dentro de los límites establecidos. Ahora mismo ese fondo ha desaparecido. Bueno, la gente pensará, bueno, está la garantía del Estado. El Estado nos dice que nos va a garantizar hasta 100.000 euros por depósito. Bueno, como si lo garantiza al completo, da igual. Es decir, si ahora quiebra una entidad financiera, el Estado tendría que salir en estos momentos al mercado a buscar financiación porque no tiene recursos propios para poder, es decir, tendría que pedir prestado en los mercados internacionales dinero para poder devolverle a los depositantes. Veremos si en una situación de ese tipo los mercados internacionales están dispuestos a prestarle a España para que cubra un agujero y a qué tipo de interés están dispuestos. Yo desde luego tengo la opinión de que les darían simplemente un pagaré diciendo que irían cobrando según se fuera rellenando el Fondo de Garantía de Depósitos por las aportaciones de la banca, ¿eh? A mí me da la impresión de que se haría eso.
Un cobrarás o no cobrarás, ya se verá. Entonces, según imaginemos que se quedan unas deudas sin cobrar en depósitos de 10.000 millones, dicen, ¿en cuánto tiempo va a tener la banca esto? ¿En 10 años? Pues nada, pues usted va cobrando a ritmo de un 10% por año. Vamos. Yo de todas maneras, me alegro de que ese fondo de garantía haya desaparecido, porque ese fondo no cubría absolutamente nada. Igual ha cubierto ahora un par de banquitos pequeños por ahí, por Alicante. Sí, estaba diseñado para 3 petardazos pequeñitos. Sí, pero ese fondo no te asegura que de repente pues Banesto o Bankinter, tal, un banco de ese tipo, no hay fondos en ese fondo No, para garantizar claro que no. depósitos de eso, y mucho menos para un banco como Bankia, por ejemplo, es que no hay dinero. Entonces, el hecho de que existiera ese fondo, igual psicológicamente sí a la gente le dejaba más tranquila. Pero es que 100.000, hasta 100.000 euros por cuenta, un país Claro. como España, un fondo de ese tipo, por favor. Claro, Pablo, pero por lo menos era algo. Es decir, aunque su capacidad era muy limitada, porque era una capacidad muy limitada, por lo menos tenías algo físico con lo que poder responder. A lo mejor no podías cubrir los 100.000 euros de depósito, pero un mínimo de operaciones podías por lo menos cubrirlas. Ahora ya no hay nada. Es decir, por lo menos aquello pues era una pequeña huchita que todos sabemos que valía para un par de mini quiebras, pero por lo menos era algo. Ahora ya no hay nada. Ahora ya está, lo único que hay es la palabrita del niño Jesús. Claro. ¿Me crees No, o no me crees? y luego también tenemos el tema que estamos hablando de que el sistema de pensiones se puede ir al garete en el 2016, pero claro, eso sí no sucede un evento con la deuda española, porque si se reestructura la deuda española, que vamos, yo estoy convencido de que se acabará haciendo, el tema se va por peor mucho antes. Imaginemos que hay una reestructuración y finalmente hay un 50% de quita. En Correcto. Grecia, pues el fondo de garantía de depósitos prácticamente se reduciría a la mitad. Yo creo que ahí deberíamos de profundizar un poco, Juan Carlos, que para que los oyentes entiendan como las implicaciones que tiene. El fondo de garantía, o sea, lo que es el fondo de pensiones, tanto el público como los privados, tienen fuertes posiciones en deuda pública, posiciones suicidas en deuda pública, diría yo. Si se produce ese credit event del que estás hablando de la deuda pública española, lo que sucede es que, como ha pasado en Grecia, España tendría que negociar con sus acreedores nuevos plazos de vencimiento y quitas, es decir, descuentos en el nominal. Por ejemplo, un inversor al que ha invertido 1.000 millones en deuda pública española, bueno, pues el Estado le dice, bueno, pues yo te voy a pagar 500 millones, no te puedo pagar los 1.000, y en vez de devolvértelos, pues en febrero del año 2014, vamos a tener que hacer vencimientos en el año 2016, 2018, 2020 o 2025. No deja de ser un concurso de acreedores a nivel país. Bien. ¿Qué implicaciones tiene para el plan, para lo que es el Fondo de Pensiones Nacional y los privados? Al tener esas fuertes posiciones en deuda pública, se verían arrastrados a la misma situación porque serían acreedores también del Estado español, y esas pérdidas, o sea, esa quita le va directamente a pérdidas, con lo cual, pues un plan de pensiones privado que esté dotado ese fondo con 10.000 millones se encuentra de pronto con que tiene 5.000 millones y además sus ventanas de liquidez cambian radicalmente porque no tiene disponibilidad inmediata de fondos, sino que se ve sometido a el calendario que le impone el Estado, y el Fondo de la Seguridad Social le pasa 3/4 de lo mismo, que caería en picado y tendría unas ventanas de liquidez muy limitadas. Esto es un poco para que los oyentes entiendan esas repercusiones que tiene el haber tomado posiciones tan agresivas en títulos españoles. No, y luego el tema de, pueden decir perfectamente, no, la quita no va a afectar al fondo de garantía, al fondo de reserva de la seguridad social. Eso lo pueden decir. Pero claro, el fondo Eso de no te lo va a tolerar ningún acreedor, esa clase de privilegios. Aquí o jugamos todos, los acreedores votarán en contra del acuerdo. Pero imagina tú que hicieran tal cosa. ¿Qué iba a pasar? Pues que cuando fueran a vender la deuda en los mercados secundarios, porque claro, ellos van a necesitar liquidez, van a tener que vender la deuda. Sí. Pues ¿qué va a pasar? Que ahora mismo el bono a 30 años, los bonos a 30 años que tiene el fondo de reserva, que no son muchos, pero bueno, algo hay, pues están cotizando a 76 céntimos. Es decir, que ha perdido el 24%.
de lo que tenía ya metido, si iba a vender un bono de esos. Entonces, en el momento en que se llegue a una cotización del bono, que es como la que hay en Grecia, pues te puedes encontrar con que te vale al venderlo en el mercado secundario pues una fracción del precio por el que lo compraste, a lo mejor un 10%, un 15%. Sí, 10% es una cifra bastante normal en esa situación. Claro, entonces no solo te puedes ver con la reestructuración esta de deuda que dices, sino que además cuando vayas a venderlo, pues te dan poquísimo dinero por ello. Claro, entonces aquí tenemos realmente una posición, como tú bien dices, suicida, ¿eh? Tanto de los fondos de pensiones privados como del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Aquí lo que ha hecho claramente el gobierno anterior, y ha continuado con la misma política ha sido directamente utilizar de una forma absolutamente irresponsable el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es propiedad de todos los trabajadores españoles y de los jubilados españoles, para sostener de forma artificial la cotización del bono español, de una forma artificial totalmente fuera de mercado. Sí, porque además ese fondo no estaba así, o sea, no estaba hace unos años el fondo invertido al 90% en deuda española. Claro que no. Eso ha sido un movimiento que se ha hecho en los últimos 2 años para aguantar un poquito la deuda, ¿no? El tema es que han llegado al 90 y ya con ese 10% que queda, pues ya no tienes margen de maniobra, ¿no? Entonces aquí hay una responsabilidad clarísima de los políticos que han estado manejando ese fondo de reserva por invertirlo de una forma absolutamente irresponsable, simplemente porque para protegerse ellos a sí mismos del coste político que supondría el hundimiento del bono español, ni más ni menos. No sé si tú estarás de acuerdo con la valoración que estoy haciendo, Manuel. Pues, hombre, si uno ve la legislación, que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, como cualquier fondo público, está sometido a una legislación muy completa. Además, en España nos encantan las legislaciones y las regulaciones, y cuanto más amplias mejor. Y si uno revisa, como comentaba Pablo, hace un año y pico, 2 años, la legislación era muy clara, venía funcionando desde hace mucho tiempo e implicaba, pues unos criterios de inversión donde se obligaba al fondo a una diversificación del riesgo y la inversión en activos de máxima calidad crediticia, precisamente por lo esencial de este fondo, por lo importante que es, porque es el flujo, es la capacidad de reserva que tiene España para poder pagar sus pensiones. Eso obliga a que dicho fondo, sus criterios de gestión y de aversión al riesgo sean máximos. Nadie ha dicho nada, todo el mundo ha callado y le ha parecido bien lo que han hecho los políticos, tanto el gobierno del Partido Socialista como el gobierno del Partido Popular, porque continúa la misma línea, y lo que han hecho directamente pues es malversar, bajo mi entender, malversar esos fondos, tratando de sostener de una manera temporal y concentrando todo ese fondo de pensiones en deuda pública para intentar aguantar la cotización del bono español de una manera artificial para no tener un problema político. El problema que han hecho es que se han cargado el fondo directamente. Se lo han cargado. Ahora bajo mi entender, deberían de responder por ello, tanto el gobierno de Zapatero como el gobierno de Rajoy, porque es una negligencia, mínimo negligencia. Ya veríamos si mala fe, pero mínimo una negligencia total y absoluta. Bueno, y no solo por el coste político que hemos comentado tú y yo, sino también que es que con esto han protegido a la banca y a las grandes empresas, que lógicamente el precio al que se pueden financiar en los mercados internacionales está totalmente vinculado al precio del bono español. Lógicamente, si el bono español estuviera al 10%, ninguna empresa española podría financiarse a un coste razonable. O sea, si es que fuera eso en el caso de que alguien les concediera un solo euro de financiación. Pero vamos, si salen por ahí fuera, lógicamente, y alguien les diera algo, se lo iba a dar a ese 10% como mínimo. Ese es, digamos, el punto de partida para lo que es la cotización. La cotización, o sea, la financiación de estas empresas o de la banca. Correcto. La gente no entiende muchas veces que
La cotización del bono español tiene relación directa con la cotización de la deuda privada. Es decir, no son dos magnitudes que se puedan separar de una de la otra. De ahí nace el concepto de riesgo país. Es decir, un país que cotiza al alza porque existen dudas o se percibe más riesgo por los inversores, esa cotización al alza del bono de ese país empuja al alza todas las emisiones de deuda y toda la financiación de las empresas de ese país, porque se considera cómo alguien va a abstraer la realidad del Banco Santander Central Hispano o de Iberdrola de la realidad de España. Luego las compañías pues podrán excusarse en que yo es que solo tengo el 20% de mi volumen de negocio en España, vale, lo que tú quieras, pero tú eres una empresa española. Entonces, cuando el bono español cotiza al alza, todas las emisiones de deuda y la financiación de las grandes empresas españolas y de la banca también cotiza al alza. Es decir, es un todo la economía española y los inversores lo perciben como un todo. Y esa es la razón por la cual, claro, los políticos para intentar frenar el problema han quemado todas las naves en un intento suicida de intentar aguantar una cotización de un bono y de unas emisiones de deuda que realmente tenían que irse a unos precios diferentes, porque la realidad de España es diferente. Entonces estamos en otro tramo de riesgo que no queremos aceptar. Y el tema de que hayan invertido tanto en bolsa española, como comentaba también Pablo, viene exactamente por lo mismo. O sea, ellos están con eso aguantando también la cotización de las empresas. Vamos, eso para mí también es totalmente evidente, que le están utilizando, porque son los propios bancos los que suelen manejar estos fondos de inversión. Entonces ellos lo invierten en bolsa, pues no por criterios estrictamente de beneficio a su cliente, sino por criterios empresariales suyos, por intereses suyos. Sí, además en ese campo hay mucho que hablar, porque si uno revisa la legislación española respecto a servicios bancarios y servicios de inversión es muy clara. Es decir, las entidades financieras, las agencias de inversión tienen el deber, además lo marca así la legislación, el deber de una gestión diligente de los fondos de sus clientes. Esa gestión diligente se transpone directamente en que la gestión de dichos fondos tiene que ir enfocada hacia la obtención de un servicio, de una rentabilidad, de la consecución de los objetivos que en los contratos se plasman con cada uno de los clientes. Cuando un banco o una entidad o una agencia de inversión abandona ese criterio y comienza a utilizar los fondos para salvar problemas propios, es un incumplimiento flagrante y nadie se está metiendo en ese tema. Es decir, los bancos españoles y las agencias de inversión van a tener que responder ante la justicia, si hay justicia en este país, de por qué tomaron posiciones salvajes sosteniendo valores no por el interés de sus clientes, sino sencillamente porque tenían a su vez financiación metida en esas compañías cuya garantía eran las acciones de esas compañías. Es decir, aquí en España un empresario, un padre de familia va a solicitar un crédito y le piden de aval hasta las muelas. ¿Por qué se financió en España operaciones como la de Repsol, con Luis del Rivero, colocando las acciones, que eso es una compra apalancada como una casa que está prohibida, o como el caso de Martín Safadesa, que también está prohibida y que se salvaron mediante argucias legales, utilizando como acción, o sea, como aval la propia cosa comprada? Todos sabemos que eso es una descapitalización encubierta. Eso lo sabemos todos. Aquí, China, y se salvó mediante ciertas argucias legales. En el momento en que la empresa que ibas a comprar no cumple con el montón de humo que tú has vendido, no tienes garantía que lo cubra y tienes que sostener el valor, porque si no te saltan todas las cláusulas de contrato y el empresario, que era tu coleguita, ya no tiene manera de aportarte garantías. Eso es lo que estamos viendo en Repsol en estos momentos. Pero es que ese problema lo tenemos en Iberdrola, lo tenemos en ACS y lo tenemos en todos lados. Medio IBEX hay que aguantarlo porque como caiga por debajo de determinados niveles, no hay garantías que soporten las financiaciones y mitad de la banca se enfrenta a unas pérdidas brutales. Y empiezan a saltar lo que tú dices, las cláusulas, lo que llaman los margin calls, y les empiezan a exigir garantías adicionales, y en ese momento se ve que todo es humo, que no tienen garantía de ningún tipo. Empiezan a tener que liquidar activos y eso entra en una espiral, en un círculo vicioso que va hundiendo cada vez más el IBEX, van saltando cada vez más garantías, hasta que eso acaba en el mismísimo infierno, el IBEX. Y en esa dinámica hemos entrado ya. Correcto, lo que venimos viendo durante estas últimas semanas. Eso es lo que hay detrás del IBEX.
todas las entidades financieras internacionales y los inversores saliendo de España y la banca española decidiendo o está en las subastas de deuda pública o está en el IBEX, una de dos. Eso es en lo que estamos ahora mismo metidos. Ahora, cuando empiecen a saltar todos los margin calls, vamos a ver de qué manera se puede responder, porque eso ya lo estamos viendo en estos momentos en empresas como ACS. Es decir, estar metido ahora mismo en valores españoles son ganas de perder el dinero, porque es imparable. El proceso es imparable. En el momento en que empiezan a saltar todos los margin calls, la banca no tiene recursos como para poder sostener todo el mercado. Sencillamente es una cuestión de volumen. Es imposible que la banca española sostenga todo el mercado. Y más con los problemas de financiación que tiene. Ahora, cuando el desastre se avecine, porque se va a avecinar al final, a ver quién responde de esas operaciones que en su momento se aprobaron, y ahí vamos a tener que sentarnos a charlar tanto con empresarios como con directivos de banca, por qué se autorizaron operaciones, grandes capitalizaciones encubiertas. Sí, que no cumplían ni uno solo de los requisitos de riesgo. No, y además con planes que son delirantes, porque tú ves el plan que presentó Martinsa para la adquisición de Fadesa, y es que no se lo cree nadie. Es decir, ¿cómo tú comprometes devoluciones de deuda 10 veces, que suponen el 10 veces tu margen bruto anual? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Quién autorizó eso? Unos márgenes de crecimiento totalmente delirantes. ¿Quién autorizó eso? Eso es lo que nos tenemos que parar a pensar, y las personas que lo autorizaron, que tienen la firma al pie de esos contratos, tendrán que responder de por qué autorizaron eso, cuando cualquier persona que sabe un mínimo de economía sabe que esos planes eran imposibles de cubrirse. Y aquí en este asunto no se mete absolutamente nadie. Sí, es el capitalismo amigotes que sabemos que funciona aquí en España. Sí, Pablo, no sé si quieres añadir algo sobre esto, y sí que me gustaría que comentaras. Ya sabemos que los planes de pensiones, excepto en el País Vasco, no se pueden rescatar, y que evidentemente los empleados están totalmente vendidos con el Fondo de la Seguridad Social, pero claro, en otro tipo de productos sí que tienen posibilidad de hacer algo. Entonces me gustaría que comentaras también algo a este respecto. Mira, a mí lo que me parece curioso es que todavía habrá gente que está escuchando el programa de radio y dirá, no, pero mira, esta gente es una bola de antipatriotas y lo que no entienden es que esto en cualquier momento chuta para arriba, ¿eh? Y esto en cualquier momento, y además, oye, y este fin de semana estaban preguntando, oye, pues ahora que está Repsol a 14,4 y tal, ¿no es el momento para entrar? Métete, venga. Eso, Sí, claro, sí. y el tema es, o la deuda española, ¿no? Que está al 6, vale. Es un momento para, fíjate qué rentabilidad te da, o por qué se va a quebrar la deuda española, ¿no? Si bueno, pues nosotros somos como un chicle, ¿no? Somos gente que rebota, y somos un país muy dinámico, y nosotros seguro que vamos a volver para arriba, ¿no? Y el tema es, bueno, a ver, vamos a pensar qué es lo que haría que las cosas mejoraran. Porque igual simplemente es que yo lo veo todo negro, pero el tema es cuando yo le pregunto a la gente, a ver, pero ¿qué es lo que hay ahora mismo objetivamente en la economía que pudiera hacer que realmente las condiciones en España pudieran mejorar? Es que no la ves por ningún lado, porque si por un lado el elemento fundamental, por ejemplo, es el tema del crecimiento. El crecimiento es negativo en este país, y las previsiones oficiales de crecimiento son negativas también. Y además tenemos un país que lo que se le ha hecho es todavía aumentar más la presión fiscal, con lo cual eso no ayuda para nada. Y claro, a la gente que me preguntaba este fin de semana, pues ya hoy mismo el IBEX ya está cayendo otra vez, está ahí en 6.835. O sea, es que hay gente que no entiende realmente que no es un tema de que es que ahora toca subir. Es que simplemente es que no hay un solo argumento que pudiera justificar que hubiera un rebote. O sea, puede haber el típico rebote de gato muerto, pero es que está más muerto que muerto la economía española, y es que además eso no se apoyaría en ningún elemento realmente que dijeras, no, pues que podemos salir porque hay este elemento que va a obrar de manera positiva en la economía. Es que no hay nada, ¿no? Y sí, yo sí haría, a tu pregunta, sí haría como George Soros, ¿no? Que se ha jubilado y lo que ha hecho es irse 100% en liquidez, como comentaba Manuel,
ha deshecho todas las posiciones, ha deshecho su fondo, ha dado su dinero a los accionistas y ya se ha ido a jubilarse. Pero todo el mundo sabemos que George Soros no se va a jubilar hasta el día que se muera. Y está en una posición de conservación de sus recursos y esa es la posición en la que uno tiene que estar. Es que no hay un solo elemento en el que uno invierta, a no ser que aproveches esa volatilidad que tienen las grandes depresiones, ¿no? En el que todo el mundo, pues la emotividad llega a unos niveles que hace que esto, la volatilidad sea mucho más fuerte que en otros momentos. Pero a no ser que seas un trucha, que para truchas están esas maquinitas de high frequency trading que te van, que son mucho más rápidas que tú, o algún chollito puntual en algún lado, es que realmente el meterse en cualquier versión es absolutamente suicida, ¿no? Y lo que hace George Soros, como lo que debe hacer cualquier persona con un mínimo sentido común, es plegar velas, poner el tormentín y aguantar el tirón hasta nueva orden, ¿no? Y sí, es cierto que algunos fondos se pueden rescatar en el País Vasco, pero por ejemplo hay un elemento, los funcionarios vascos ya no pueden rescatar sus fondos en estos momentos. Y el que no han dado listo ya ha llegado tarde, ¿no? Sí, claro. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde, la gente debería de asumir, lo siento por darles el disgusto, pero la partida de aportación al plan de pensiones público que vayan contando con, si no media, ningún tipo de cambio radical en los 2 próximos años, que vayan contando con una pensión que será el 50% de lo que les corresponde o menos en lo que es la parte de planes públicos. La parte de plan privado, yo aquellos que los tengan dotados, a menos que sean fondos de pensiones en el extranjero, y habría que ver en qué están invertidos, lo daría por perdido también. Y la gente que empieza a pensar, sobre todo la gente joven, tendrá que empezar a aprender a gestionarse a la anglosajona, es decir, a construir su propio plan de retiro desde cero, con la liquidez de la que disponga ahora, y esa liquidez la tiene, como muy bien comenta Pablo, hay que protegerla en estos momentos como lo que es oro en paño, porque es la base para sobrevivir a estos tiempos. Pues vamos a ello antes de terminar. Si queréis, ¿qué recomendaciones das, Manuel, para proteger esa liquidez? O sea, es decir, a mí me vienen muchas veces jubilados, me viene gente que tiene ahorros, me pregunta, oye, invierto en esto, invierto en lo otro. Yo normalmente les recomiendo que estén en liquidez también, pero me gustaría que dieras tú tus recomendaciones. Bien, pues las recomendaciones en principio son un poco continuación de las recomendaciones que realizamos en el programa anterior que dedicamos a este tipo de cuestiones. O sea, liquidez total, distribución en distintos fondos para minimizar riesgo. Nosotros a los clientes estamos haciendo mucha cobertura con divisa, por un lado, y a partir de los 15.000, 20.000 euros ya hay que considerar muy seriamente la apertura de cuentas en el extranjero fuera de espacio cheque. A partir de ahí, después, una vez tiene uno creado su estructura, debe de mantenerse en liquidez, y si ya empieza a disponer de unos fondos un poquito más amplios, hablamos de 100.000 para arriba, ya puede empezar a pensar en realizar, como comentaba Pablo, pequeñas operaciones puntuales con niveles de concentración de riesgo muy bajas, es decir, para 100.000 pues podrías hacer pequeñas operaciones con 10.000 euros, ¿vale? O bien en temas de divisa, o bien en determinadas acciones de mercado norteamericano, por ejemplo, o algunos valores en países emergentes. Puedo hacer pequeñas cositas, pero siempre minimizando el riesgo al máximo y sacando pues pequeñas migas de aquí y de allá, pues que son las que a final de año pues te permiten tener una rentabilidad global pues del 6, del 8% aproximadamente, que es lo que te permite, por un lado, financiar el coste de gestión de la estructura que tienes, batirlo a inflación y tener una pequeña rentabilidad. Es decir, ahora mismo la rentabilidad, la única importancia que tiene es la de la cobertura de costes de gestión de tu estructura de protección, nada más. Es decir, aquellos inversores o aquellos ahorradores que pretendan rentabilidades, a veces pues algunos clientes te solicitan, ¿no?, rendimientos superiores.
puedes entrar en ciertas operaciones, pero son operaciones de alto riesgo y que hay que asumir. Bueno, pues precisamente nosotros no le dejamos al cliente que meta todos los huevos en la misma cesta, es decir, nunca vamos a dejar que tenga una exposición superior al 30% en su patrimonio líquido total a determinados productos, se ponga como se ponga, y si no está de acuerdo, pues que se lleve los fondos a otro sitio. Y es un poco lo que ahora mismo nosotros estamos haciendo, por lo menos mientras no se aclare la situación. Proteger a la gente, estar en liquidez e ir arañando pequeñas cositas a lo largo del año para mantener pues ese pequeño crecimiento de patrimonio, que es lo que ahora mismo interesa, porque es que estos tiempos no son para hacerte rico, son para salvar lo que tienes, y ya veremos. Y dentro de un par de años pues podremos empezar a mirar cositas, pero ahora mismo ni hablar, salvo, vuelvo a decir, inversiones muy muy puntuales en repos, en cuestiones de divisa y en algunos títulos, operaciones muy muy estudiadas y muy particulares, en las que nosotros también personalmente entramos. Sí, tus recomendaciones, Pablo, para terminar. No, la verdad es que lo que comenta Manuel es más o menos lo que yo opino y poco le puedo complementar. El tema es que nadie realmente piense en invertir a lo grande hasta que la deuda de España no caiga por debajo del 100 sobre el PIB, ¿no? En estos momentos anda más de 4 veces por encima de esos niveles y claro, el tema es que estamos hablando de un desinfle de un tamaño tan considerable que bueno, aquí no hay condiciones para invertir hasta dentro de bastante tiempo. Posiblemente mucha gente de lo que nos escucha, no sé si va a ser él el que invierta o van a ser sus hijos los que inviertan, pero realmente esto no está para ni esto del buy the dip, ¿no? Esa teoría de aprovecha ahora que por fundamentales está súper interesante tal o cual acción del IBEX, pues que no se lo crean, o sea, que se muerdan los labios y no entren en un montón de chollos que van a ir viendo según esta situación evolucione a peor y que se van a encontrar eso que les ofrecen que si tal barco de 30 metros o si tal chalet por 2 duros o tal compañía que ahora mismo necesitan aportación de nuevo capital y tal, pues que por mucho yo que vean que no que pasen hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Es que yo no sé, sinceramente, Pablo, no sé qué ansiedad tiene muchas veces la gente. Eso nos da mucho trabajo a veces con los clientes. Esa ansiedad permanente que tienen por ganar, por ver dónde está el chollo. Muchas veces no perciben que en situaciones de crisis como la que tenemos en la actualidad, el interés es una medida de riesgo nada más. Es decir, cuanto más desesperado está una empresa, un banco, un gobierno por obtener recursos, más interés paga. Así es como hay que ver las inversiones en estos momentos. No hay que verlas como, oh, qué gran oportunidad, ¿no? Que me pagan un 8%. No. ¿Cuánto se está pagando? Un 2. ¿Cuánto paga este tío? Un 8. Este tío está desesperado. Y cuesta, a la gente cuesta hacérselo entender. Pero hay un razonamiento que lo entienden bastante bien. Mira, si este tío está dando el 8% es porque nadie le da el dinero al 2% que se están financiando las empresas más solventes, y eso la gente lo entiende, que ese es el razonamiento que yo hice cuando pasó todo lo de Nueva Rumasa con los pagarés, que ya sabemos el desastre que fue finalmente, y bueno, realmente puedo decir que libré a bastante gente de invertir en ese producto. Sí, bueno, nosotros ahora lo que, gracias a Dios, de clientes nuestros absolutamente ninguno entró en Nueva Rumasa, ni en preferentes, ni en basura por el estilo. Lo que sí tenemos en la parte de la división jurídica, sí tenemos reclamaciones de gente que en su momento no eran clientes y que nos han llegado con la castaña con posiciones de inversión que alcanzan incluso el 100% de las reservas líquidas, que bueno, pues oye, tampoco es una cuestión de hacer leña del árbol caído, pues un poco le pones la mano por encima del hombro al cliente y lo acompañas en el sentimiento, pero hay que reconocer, bueno, pues que ha sido una postura muy imprudente el fijar absolutamente todo tu patrimonio líquido
en un mismo producto con una misma entidad. Las cosas no funcionan así, no se deben de hacer así. Pero bueno, ahora lo que queda es negociar con las entidades extrajudicialmente y tratar de llegar a soluciones. Eso es lo que hay, el daño ya está hecho. Además hay un tema cultural, ¿no? Que por qué, a la pregunta de Manuel, que por qué la gente está tan naturalmente predispuesta a invertir en chollitos, ¿no? Y el tema es que cuánta de esta gente ha vivido una depresión económica, ¿no? Nadie. Tendría que tener, ¿qué? 90 años, tendría que tener 85 años. Es que no se ha vivido algo así en España desde, bueno, es que ni la edad ni de mis padres. O sea, toda esta gente ha vivido en la posguerra, nació en la posguerra. La gente, además, el 80% del patrimonio en este país lo tiene esa cohorte, ¿no? Que nació, pues eso, en los finales de los 40 y principios de los 50, y esa gente, por supuesto, que no tiene ningún precedente histórico, por muy mayores que se crean que son y que creen que lo han visto todo, y no han visto para nada una situación como esta, y están completamente desorientados, ¿no? Nada, para nada. Además, es que hay que tener en cuenta que aunque España fuera un país muy pobre en esa época en que nació la gente mayor, que ahora mismo está en condiciones de operar de hacer operaciones en los mercados o con su patrimonio, la situación no tenía nada que ver con esta, vamos, porque no era depresiva en absoluto. O sea, era una situación, pues sí, de pobreza, de bajo crecimiento, pero no depresiva en absoluto. Yo añadiría un detalle para que los oyentes lo mediten. Mientras el mercado no haga suelo, y para que el mercado haga suelo, España tiene que acometer, transicionar y superar su default. Mientras España no entre en default y pase todo el proceso concursal que tiene que pasar, esto no va a hacer suelo. Y mientras no haga suelo, no hay tutía a meter dinero, salvo operaciones muy puntuales como las que comentaba Pablo, que son de araña. Vamos, de meto aquí esto, entro y salgo, porque es una operación prácticamente de 48 horas o de una semana. Que no metan absolutamente nada en ninguna clase de producto español. Así de sencillo. Y si lo que hagan, que sea de muy, muy corto plazo. La gente tiene que entender que lo que estamos viviendo es un proceso de deuda deflación. O sea, los activos están todos super valorados. Tienen que corregir valor. Es todo puro humo lo que hay en estos momentos. Y comprar humo, ya se sabe lo que hay al final, que dentro de una cajita tienes humo. Y abres la cajita y ya no tienes nada. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Tiene que caer todo muchísimo antes de que podamos decir, hemos tocado suelo, dónde tomamos posiciones, qué puede ser interesante pues para adquirir títulos o adquirir, porque esta empresa lo vale por fundamentales, porque esto pues oye, va a hacer mi pequeño, voy a concentrar aquí un 20%, un 25% de mis reservas, porque esto a un plazo de pues 10, 15, 20, 30 años va a ser una suma importante que me va, bueno, pues a dar un fondo que me va a proporcionar una pensión interesante. No es el momento, quedan 2 años para ello. Ahora mismo lo único que importa es proteger el patrimonio. Muy bien, pues si queréis nos quedamos con esto, con esta reflexión de Manuel. Os agradezco mucho vuestra presencia. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos vosotros. Y muchas gracias, como siempre, a todos los oyentes de Colectivo Burbuja que nos siguen día a día. Os recuerdo que podéis seguirnos en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.
Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.